Pues bien, pues aquí en Calmeca Calendárico estamos muy contentos de presentar ahora esta parte de la fundación. Sabemos que la neotradición mexica acaba de presentar, bueno, acaba de celebrar en el segundo paso cenital, que fue el 25, pero bueno, lo celebran entre el 25 y el 26, lo que llaman la fundación de la Ciudad de México. Eh, Nosotros pues celebramos que se tenga esa rememoración, pero pues obviamente también utilizando el calendario, utilizando pues la correlación calendárica que nosotros manejamos aquí desde hace tiempo, que es la propuesta por el doctor Alfonso Caso en su versión de Nicholson, pues y siendo el pueblo mexica, el pueblo azteca netamente calendárico, y ahora vemos solar venusino, pues es que pues decidimos ingresar y hacer este estudio de lo que se llama la fundación de Tenochtitlan, si es que se puede llamar fundación a algo que pues es muy occidentalizado. Queremos verlo de forma occidental y encontrar una fecha gregoriana, ¿no? Una fecha fija, precisa, pues, pero pues sabemos que eso pues obedece más a nuestra forma de entender el tiempo, ¿no? Para ellos no hubiera sido eso. O sea, para ellos hubiera repetido la fecha cada 260 días, hubiera sido la fecha onomástica, por ser la parte del Tonalpohualli, ¿no? Pero vamos a hablar respecto a alguna posición fija respecto al año trópico, ¿no? Entonces, pues vamos a intentarle, si es que como también le entramos entonces aquí en el Calmeca calendárico a esta parte de la fundación, y es que nosotros hemos venido hablando mucho sobre simetría temporal, este espacio que hay entre el solsticio de verano, el solsticio de invierno y en su centro los equinoccios. Parece que esto permeó en casi todas las cuestiones en que ellos comprendían pues su cosmovisión, su cosmogonía, su cosmología. Y pienso que también esto pues permeó a la parte del calendario, porque hemos encontrado muchas cosas que son simétricas, ¿no? En la misma historia de la conquista de México, entre comillas, o la entrega de Tenochtitlan, encontramos estas simetrías. Y justamente es de que a veces... Bravo, tenemos aquí. Perdón. Bueno, parece que alguien, se una retroalimentación por ahí. Y por eso es que decidimos hacer esta investigación, pues basada en, utilizando la correlación del doctor Alfonso Caso, y encontramos, la verdad, cosas sorprendentes, cosas que están con toda la arqueastronomía, cosas que están con toda la parte del calendario, y pues queremos ahorita presentárselas, ¿verdad? En realidad, ¿con qué contamos? ¿Con qué contamos realmente para poder encontrar esta incógnita? En las fuentes, pues, si tuviéramos muchas fuentes que nos hablaran de lo mismo, yo creo que sería más fácil, ¿no? Pero en realidad, para precisar la fecha, solamente contamos con una, que desafortunadamente no se ha tomado en cuenta por los grupos de tradición ni tampoco por la academia. Es lo descrito en los anales de Tlatelolco. Ahí sí se da una fecha en términos del Tonalpohualli, en donde dice cuándo fue que se dedicó el primer montículo de céspedes de Tenochtitlan que se levantó. Entonces yo creo que de ahí nosotros vamos a partir, y también vamos a partir de otra cuestión que es el monolito del Teocalli de la Guerra Sagrada, bautizado así por el doctor Alfonso Caso, en donde es innegable su contenido fundacional. Sabemos que tiene la parte de atrás el águila con el Atlachinoli, y tenemos también ahí el nopal, para sobre el nopal, y pues tiene algunos elementos calendáricos, y hasta arriba sí tiene el glifo, el ideograma del Tonali 2 casa, 2 Cali, que sabemos por muchas fuentes que es justamente el año de fundación. Y a los lados tenemos 2 Tonali, que es el Tonali 1 Tecpat, 1 Cuchillo de Pedernal, y del otro lado tenemos el Tonali 1 Miquisqui. Entonces realmente es con lo único de temprano, con fuentes tempranas. Digo, no podemos negar que el Teocalli de la Guerra Sagrada tiene ahí mucha validez, las fechas inscritas, y la otra es los anales de Tlatelolco. Más adelante los vamos a ver. Pero antes de eso, me gustaría decirles que esta ponencia no la teníamos pensada para el día de hoy.
En realidad fue de que teníamos otra y se nos complicó y dijimos, bueno, vamos, esta ponencia la teníamos programada para hacer algo más adelante, que se diera el tiempo, que se diera el momento para poder hacer esta presentación. Tenemos varios años respecto todavía a lo que es la fundación para el 2025. Pero en la semana estuvimos platicando los miembros del Calmecac Calendárico y decidimos presentarla el día de hoy. Hoy jueves de Calendárica. Y ahí vienen todas las coincidencias. No lo sabíamos. Pero justamente hoy es un día 29 de julio, un 29 de julio, que les voy a presentar lo siguiente. Para quienes han venido de alguna manera siguiéndonos aquí en el Calmecac Calendárico, el día de hoy, a partir del mediodía, es un día 1 Cali. Empieza la trecena de 1 Cali y estamos terminando la veintena de Quecholi. Y justamente el día 1 Cali está a la mitad entre el día 1 Zipactli y entre el día 1 Coatl. 182 días a la izquierda y 182 días a la derecha. ¿Se acuerdan que nosotros hemos venido hablando sobre lo que está pasando en los días 1 Coatl? Que hemos venido hablando, que hemos venido haciendo este diagrama. Pues justamente ya lo habíamos nosotros presentado este 20 de enero del 2022, es Justamente entonces hoy estamos a 182 días de que llegue ese 1 Coatl. Les juro que esto no fue intencional. Y aquí está Gerardo y aquí está Gastón, en donde esto lo acabo de escribir, le acabo de hacer la figura, la inserté hace 10 minutos, porque me acabo de dar cuenta de eso. Dije, wow. Entonces, de hecho, César, te pareciera que nosotros no escogimos el tema ya estaba escogido. Y curiosamente, los datos que vas a presentar en este momento son muchos de los que hablamos este fin de semana en esta magna celebración de la danza, porque precisamente la fundación pues, es un tema que en este momento nos hermana, ¿no? Y principalmente aquí en la Ciudad de México. Entonces, a mí me parece muy interesante las cronodistancias, cómo hermanan también y empatan, para ya no discutir cuentas o correlaciones, puesto que independientemente de los grupos de danza, la cuenta que lleven o el seguimiento que tengan, pues solamente con este diagrama que nos facilitas, pues vamos a estar al pendiente los siguientes 182 días, la mitad de la vuelta al sol. Exactamente. Y pues a ver. Y estamos a 182 días del 1 Zipactli. De este 1 Zipactli del que vamos a hablar, justamente de los anales de Tlatelolco. Son cosas ahí que poniendo atención son chistosas, ¿no? Entonces, a partir de hoy al mediodía empezó el día 1 Cali, en el final de la veintena de Quecholi, ¿verdad? Bueno, entonces estamos a 78 días, es decir, a 6 trecenas de que el presidente López Obrador, el 13 de mayo de 2021, hablaba sobre esa fundación lunar y hizo este homenaje a la gran Tenochtitlan en el Templo Mayor. Hoy son 78 días, 6 trecenas de eso. Entonces, bueno, pues no quería yo dejarlo pasar, a mí se me hizo muy interesante esa parte, pero bueno, pues vamos a hacer justamente lo que es la simétrica fundación de México Tenochtitlan. Vamos a ofrecer una posible solución, esto es una propuesta, no está escrito en piedra por nosotros, pero por ello sí, ¿verdad? En el Teocalli de la Guerra Sagrada. Una propuesta que estamos haciendo desde el calendario y desde la astronomía cultural, es decir, desde la astronomía. Entonces, pues vamos a pasar aquí adelante. Esta es una propuesta. Es algo densa porque tenemos muchísimos datos, muchos datos. No solamente es como se ha mencionado, se ha manejado respecto a que si es un paso cenital o de ahí a 26 días como al eclipse del sol. No, nosotros tenemos decenas de datos astronómicos, calendáricos, arqueastronómicos, simbólicos, que creemos que dan mucho peso a nuestra propuesta, ¿verdad? Entonces, bueno, ya sin tanto hablar, voy a pasar a presentarles
Esto va a ser como una historia contada. Me dicen, por favor, si están viendo ya mi pantalla, ¿verdad? Ok. Bien, pues como siempre, amigos, les voy pidiendo su colaboración, sus comentarios, para que hagamos más amena esta charla. Muy bien. Bien. Es el año nativo 2 Cali. Sabemos que corresponde, las fuentes nos dicen que es el año de 1325. La gran mayoría de las fuentes afirman que fue en ese año justamente cuando se funda la ciudad. Otras fuentes mencionan 1312, 1318, 1364, pero la mayoría coincide, y casi todos los investigadores coinciden, los modernos, en que el año de 1325, o el año, mejor dicho, el año 2 Cali, es determinante para esta fundación. Y como lo dije, lo tenemos en la piedra del Tecali de la Guerra Sagrada hasta arriba, ¿no? Arriba tenemos ahí el glifo que dice 2 Cali. Entonces es innegable que el año 2 Cali tuvo alguna participación en esto, ¿no? Algunas otras fuentes mencionan, por ejemplo, el 1 Tecpat, un año antes, que también parece muy simbólico. Sabemos que su migración la empiezan también en un año 1 Pedernal. Entonces, probablemente entre este binomio 1324, 1325, por ahí debe de estar cercana una verdad, si es que esta existe, ¿verdad? Bien, para poder comprender esto, vamos a ir armando la estructura primero del año 2 Cali, para que de ahí tengamos un marco de referencia y de ahí analizamos los eventos astronómicos, los eventos calendáricos acotados dentro de este año 2 Cali. El año 2 Cali, aquí se los he puesto. ¿Me dicen si ven mi cursor? ¿Sí? ¿Se ve mi cursor acá? Ok, perfectamente. Sí, ahí se ve. Ok, aquí he puesto el año justamente 2 Cali con su día número 1 y su día número 365. Aquí lo vemos que es el 1 Coahuitlegua cuando empezó y el quinto Nimontemi es cuando termina, ¿verdad? Y aquí les he puesto algo que es su día central. Ese día central del año 2 Casa, que es el día número 183, que corresponde al tercer día de la veintena de Xocotl-Huelzi, que es exactamente el día central. Tenemos aquí 183 días, 182 a la derecha, un día aquí, 182 días a la derecha y 182 días a la izquierda. Entonces aquí vamos a empezar a armar esta estructura del año 2 Cali, ¿verdad? Bien, vamos a ver entonces cuándo empezó este año. Aquí los he puesto. Fíjense que ese año, según la correlación que nosotros manejamos, habría empezado el día 3 de abril de 1325, esto en términos julianos, y habría terminado 365 días después, el día 2 de abril de 1326. Su día central, este día de aquí, fue el 2 de octubre de 1325. Ese día central, como se los dije, divide al año justamente en dos secciones. Ahorita los vamos a ver. Aquí vamos a ir armando este rompecabezas. Bien, como se los dije, la única fuente escrita que nosotros conocemos, que ha llegado hasta nuestros días, en donde se menciona pues una fecha nativa, totalmente nativa para esta posible fundación, son los Anales de Tlatelolco. En los Anales de Tlatelolco es un documento temprano, es un documento fechado por ahí de 1528. Probablemente es discutible esta fecha, pero los mismos Anales de Tlatelolco sí mencionan que esto es en 1528, muy temprano, muy tempranito. Entonces, esta es la que nosotros contamos para poder empezar nuestra propuesta. Y aquí quiero que ustedes me hagan favor de leer lo que la cita de los Anales de Tlatelolco dice. Me voy a permitir leerlo por su importancia. Este es un extracto, el extracto donde viene el pasaje, y dice así: no se quedaron mucho tiempo en Iztacalco, pues enseguida llegaron a Tenochtitlan y se asentaron donde crecía un nopal entre los tules y las cañas. Ahí está mencionando ya Tenochtitlan. Allí levantaron un montículo de céspedes en el año 2 Cali. Xomimit ha tomado cautivos a unos de Culhuacán, y estos murieron en el día 1 Zipactli, esto es muy importante, y que con ellos, con estos cautivos, se dedicó el montículo de céspedes de Tenochtitlan. Es decir, en ese día 1 Zipactli
se hizo esa dedicación del primer montículo que se levantó en la ciudad de Céspedes. Entonces, no sé por qué ni los grupos de tradición, ni tampoco la academia ha tomado esta fecha, porque ahí está muy clara. Quizá no le han querido entrar a la parte de la correlación, porque le tienen miedo, pero nosotros no le tenemos miedo y es por eso que estamos trabajando esta parte, ¿no? Entonces, ahí está muy claro. Los anales de Tlatelolco lo dicen así. Levantaron un montículo de Céspedes en el año 2 Cali, tomaron cautivos, fueron ofrendados estos cautivos y que con ellos se dedicó ese montículo de Céspedes de Tenochtitlan, el primero, en un día uno Zipactli. El que sea un día uno Zipactli, Gerardo, no sé si me puedes ayudar aquí, ¿qué significa ese uno Zipactli? ¿Qué significa este primer día del Tonalpohualli? Bueno, pues el Unusipactli es el inicio de toda cuenta, ¿no? Es el día, digamos, emblemático para iniciar las cuentas. Sabemos que la cuenta inició en un día Unusipactli, no sabemos de qué año, no sabemos de cuándo, pero a partir de ahí se supone que la cuenta es ininterrumpida, la cuenta Tonalpohualli de 1260. Entonces, el Cecipactli siempre va a representar el inicio de algo. O sea, es lo más importante, marca inauguraciones, marca inicios, marca muchas cosas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el origen y con el inicio de actividades, tal vez, de empresas, de viajes, en este caso de una fundación. Ese es el significado que tiene ese Cipactli, ¿no? El poder creativo El también. poder creativo, exactamente. O sea, Claro, toda esta parte de inicio, de creación, de arranque, se representa mediante ese Cipactli. claro. Entonces, pues es muy significativo que se diga que en un día uno Zipactli se haya inaugurado, se haya dedicado este primer montículo de Céspedes, ¿no? De ahí nos habla de que suena que es muy verdadera o sea, no es cualquier otro día, sino es un día uno Zipactli. Bien, pues vamos a seguir ahora a buscar en este año dos casas, perdón, dónde está ese uno Zipactli, y eso pues nos va a ir a ayudar la correlación que nosotros manejamos. Ese día, uno Zipactli, aquí lo vemos, y aquí viene una de las sorpresas, porque está a 65 días antes, un cosijo, como se dice, un cosijo antes de esa mitad de año, de esta mitad de acá. ¿Y qué creen? Correspondió al 28 y al 29 de julio de 1325. Hoy es un 29 de julio. Hoy estamos hablando, por eso es que les decía este tipo de sincronicidades, ¿no? Que no planeamos. Justamente, estoy hablando en términos julianos, ¿verdad? Es cuando entonces esa dedicación y ofrenda de ese montículo de Céspedes ocurrió justamente ese 29 de julio. Ahorita vamos a hablar su correspondencia en la parte gregoriana para comprender su sentido astronómico. Pero vamos, entonces ya aquí tenemos esa referencia. Ahora vamos a buscar cómo este uno Zipactli se vincula con la astronomía, se vincula con las alineaciones arqueastronómicas de lo que después sería el Templo Mayor. Y entonces vamos a ver cómo se va armando este gran rompecabezas respecto a estos días, al día central y a cuestiones del uno Zipactli. Bien, voy a seguir. Bueno, no sé si quieran comentar algo aquí al respecto, cualquiera de los dos. No, pues ahora sí que ya la introducción está puesta, ya la consideración del inicio y bueno, pues la revelación cuando precisamente por qué a exactamente de 365 días pasa lo que pasa, ¿no? Exacto. Entonces, Bien, vamos para allá, entonces, o sea, ponerle emoción todavía. vamos a ponerle. Bueno, entonces, tener en mente esta fecha, ¿no? El 29 de julio de 1325, de mediodía a mediodía. 65 días, que es exactamente divisible entre 13, como ya lo sabemos, o es un cuarto del Tonalpohualli. Bien, voy a seguir adelante. Vamos a ver entonces, aquí vemos estos 182 días, como se los había dicho, 182 días y el día central. Bien, además de este año del 2 Cali, como sabemos también el Códice Mendocino menciona que esto fue en un año uno pedernal, es decir, en el año anterior, 1324. Y como se los dije hace rato, pues parece que también podría estar incluido
en alguna manera en la ecuación, pues porque corresponde a un año en el que salieron los mexicas o los aztecas justamente de Aztlán. Entonces podría ser significativo. Entonces nos dimos a la tarea de extender un poco más este proceso, porque estamos seguros, y muchos de los investigadores actuales también hablan sobre un proceso más que algo muy puntual, ¿no? Entonces, aquí les voy a hacer lo mismo que hicimos de aquí, que fue enmarcar el año 2 Cali, pero ahora vamos a enmarcar el año anterior, que es el año 1 Pedernal. Ese año 1 Pedernal corrió del 3 de abril de 1324 al 2 de abril de 1325. Aquí está, y aquí vemos también a su día central. Bien, entonces vamos a empezar a armar toda esta parte. Esta ponencia está, pues la promocionamos, que estábamos ofreciendo una solución al problema de la fundación por medio de la arqueoastronomía, por medio de las alineaciones de las familias arqueoastronómicas con base arqueoastronómica, principalmente ahorita del Templo Mayor, y veremos que después se vinculan con algunas más. Entonces vamos a ver cómo es que estos años, vamos a ver las alineaciones de esos años, qué días fueron. Para esto quiero mostrarles, aquí les he puesto estas imágenes, en donde vemos lo que sería el Templo Mayor. Y estas son las fechas en las que el Sol se alinea respecto a su eje de simetría en los atardeceres y en los amaneceres. Esto es algo que se ha propuesto por el doctor Jesús Galindo, y vemos que está en la base de 73 días. Es el año dividido en 5 segmentos de 73 días. En los amaneceres se da este alineamiento con el Sol el 9 de octubre y el 4 de marzo, a 73 días del solsticio de invierno. Y en los atardeceres se da el 2 de septiembre y el 9 de abril, pero ahora hacia el solsticio de verano, también lo que son 73 días. Esto se los he puesto como contexto, para que me comprendan lo que voy a explicarles. Porque es muy probable que ese primer montículo de Céspedes ya haya tenido esas alineaciones, o haya sido la maqueta en donde sería entonces el Templo Mayor. Que es el Templo Mayor, ya sabemos que sí guarda en sus primeras etapas estas fechas de alineación arqueoastronómica. Entonces, ténganlo en mente: 9 de octubre, 4 de marzo en los amaneceres, 2 de septiembre y 9 de abril en los atardeceres. Ahora, vamos a buscar estas fechas en las que se alinea el Sol en estos 2 años de 1 Pedernal y 2 Cali. Así es que me permito mostrárselas. Aquí están en color azul. Nos damos cuenta de que el último día Nemontemi, el quinto Nemontemi, el quinto día Nemontemi del año 1 Pedernal correspondió a una alineación arqueoastronómica. El día central del año 2 Cali correspondió también a una alineación arqueoastronómica, en términos gregorianos, del 9 al 10 de octubre, justamente acá. Y también el quinto Nemontemi del año 2 Cali también correspondió a una fecha de alineación arqueoastronómica, que es entre el 9 y el 10 de abril, gregorianos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí también para comentarles que el día medio también del año 1 Pedernal también fue una alineación arqueoastronómica. ¿Qué quiere decir esto? Que los años 1 Tecpac y 2 Cali están enmarcados en sus inicios y en sus finales por alineaciones arqueoastronómicas, por alineaciones del Sol. Con eso nos está diciendo que están enmarcando estos 2 años justamente con las alineaciones que sería el Templo Mayor. Esto nos habla de entrada entonces de que es intencional. Por eso es que esos 2 años fueron escogidos justamente para que el inicio del año, su mitad del año y el final del año estuvieran vinculadas o estuvieran acotadas con alineaciones solares respecto al eje de simetría en el Templo Mayor, con respecto a la familia del 73. Esa familia del 73 vinculada precisamente al ciclo sinódico de Venus. No sé si quieras agregar algo aquí, Gerardo, Gastón. No te escuchamos, Gerardo.
Tienes apagado tu micrófono. Ah, no, te decía que, bueno, sí, estoy analizando el gráfico y, bueno, ciertamente, pues siempre es interesante revisar tus diagramas porque se da uno cuenta ahí de la exactitud con la que está todo calculado y bien medido, ¿no? Continúa, por favor. Exactamente, vemos estas fechas, cuando inicia, cuando acaba y su mitad justamente en alineaciones. 9 de abril, 9-10 de octubre y 9-10 de abril. Aquí vemos justamente en el día en que se dan esas alineaciones, en el día cristiano en donde se dan esas alineaciones, enmarcan justamente a los años 1 pedernal y al año 2 Cali. Entonces, Tal vez lo que de repente nos distrae o capta nuestra atención es la costumbre de buscar estas fechas en gregoriano. Y llama la atención que recordemos que el gregoriano entra en vigor gracias al estudio del calendario nativo y que estas fechas las entendemos mejor si nos situamos exactamente en el calendario juliano, que era el vigente en ese entonces. claro, pero para comprender su sentido astronómico, siempre tenemos que convertirlas al sentido gregoriano. Por eso es que es Sí, sí. importante, porque ahí vamos siguiendo al Sol, y el Sol lo tenemos que seguir siempre en cuestiones gregorianas para que tengamos esa referencia puntual de dónde estaba el Sol. Y entonces el Sol vemos que estaba alineado en el primer día del año, en el día del medio y justamente en el último día, en el quinto Nemonteni, tenemos esas alineaciones de la familia del 73. Esa familia, el templo mayor en sus primeras etapas, está alineado a la familia del 73. Bien, si me lo permiten, voy a seguir más adelante. Entonces, ahí ya tenemos, se dieron cuenta cómo vamos a ir armando este rompecabezas. Este rompecabezas que empezó primero con el año 2 Cali y después ya encontramos ese 1 Zipatli y vamos a ir armando todo este rompecabezas. Bien, en el año 1 pedernal, déjenme decirles, ahí vamos a buscar entonces lo que son otras cuestiones astronómicas. En el año 1 pedernal, el Sol estaba llegando al nadir de la latitud de Tenochtitlan justamente en la noche en que estaba transcurriendo el día 13 Xochitl, es decir, el último día del Tonalpohualli. En otro amanecer, empezaríamos al mediodía, empezaría el Tonali Unosipacli. Y eso es algo que les voy a poner aquí. Eso es muy importante, porque justamente estaría marcando el paso en el nadir de 1324, el final del Tonalpohualli y el inicio. Otra vez es el Sol como un reloj cósmico, ¿no? Y aquí se los he puesto. Ese día, 13 Xochitl, correspondió al 9 al 10 de noviembre de 1324 en términos julianos. Este es el Sol en el nadir. El Sol en el nadir, a 39 días, es decir, 3 trecenas del día central del año. Bien, aquí vamos a ver cómo es que se vio, vamos a utilizar algunos programas de astronomía para ver cómo es que se habría visto ese Sol en el nadir. Dejen de mostrárselos. Aquí les he puesto, este es el Sol. El Sol llegó en la latitud de Tenochtitlan. De hecho, estas son las coordenadas del Templo Mayor. Llegó exactamente a una altitud de menos 89 grados con 56 minutos, o sea, prácticamente en la vertical, a los 90 grados, prácticamente. Y eso, como se los dije, justamente en el día 13 Flor. Ese día 13 Flor, entonces final del Tonalpohualli. ¿Y cómo es que se relaciona esto que acabo de mostrarles con el día 1 Zipactli, del que hablamos de acá? Pues, ¿qué creen? Que justamente del día que el Sol estaba llegando al nadir, hay 260 días, desde ese día que llega al nadir, justamente a cuando se dedica ese primer montículo de céspedes en la ciudad de Tenochtitlan. Estamos hablando entonces del Sol en el nadir. 260 días después viene esta dedicación del templo, del primer montículo de céspedes. Y esto entonces nos está demarcando absolutamente por el Tonalpohualli, totalmente marcado por este Tonalpohualli, un Tonalpohualli medio, porque después del 13 Xochitl sigue el 1 Zipactli y aquí terminaría otra vez el 13 Xochitl y tendríamos el 1 Zipactli. Entonces tendríamos
exactamente 260 días medios entre ese evento arqueoastronómico vinculado al Tonalpohualli y aquel día en que se dedica el primer montículo de céspedes de la ciudad. Entonces vemos cómo es que ya empieza a armarse este rompecabezas astronómico con alineaciones arqueoastronómicas, acotando el año 1 pedernal y el año 2 Cali. Entonces vemos cómo empezamos a crecer. Bien, voy a seguir, si me lo permiten, avanzando en esta presentación, porque vamos a hacer, les quiero compartir esto que detectamos también, porque la gente pues está acostumbrada a más que nada a los pasos cenitales, más que al paso por el nadir, pero aquí les estamos demostrando que sí, era importante también este conocimiento. Y finalmente, ¿los pasos cenitales del Sol tuvieron algo que ver en este proceso? ¿Tuvieron algo que ver en este proceso de fundación? Pues sabemos que últimamente se ha manejado de que el primer paso cenital, que si el segundo paso cenital, hay una nueva tradición que está celebrando ya a partir del 26 de julio, y vamos a ver darnos cuenta de que en efecto sí importan los pasos cenitales, pero el que importa es el primero, y eso es algo que les voy a mostrar. Bien, vamos a hablar primero del primer paso cenital del año de 1324. En el año de 1324, es decir, en el paso cenital del año 1 pedernal, esto ocurrió el del 9 de mayo juliano, que correspondió en ese año al 17 de mayo gregoriano. Este día fue muy especial y ese es uno de los grandes descubrimientos que el Calmecac calendárico tiene para ustedes. Porque ese día del paso cenital ocurrió algo muy importante. Ese día ocurrió un eclipse de luna, exactamente en el nadir de la latitud de México, Tenochtitlan. Es decir, estaban alineados el Sol, por un lado, la Tierra en medio, y la Luna estaban completamente alineados con una posición vertical. En el primer paso cenital de la ciudad de Tenochtitlan. Aquí les he puesto este diagrama que está justamente a 2 veces 73 días de la mitad del año 1 pedernal. Sabemos que el 73 es el número venusino. De cuando pasó ese paso cenital de 1324 más 146 días, llegamos al día central del año 1 pedernal. Y aquí vemos entonces al Sol, Tenochtitlan en medio, y abajo estaba la luna eclipsada. Esto en un día 10 Cuautli en el Tonalpohualli. Para mí, es como si sería entonces una parte en donde sí está vinculada la luna. Está de alguna manera recreándose el mito, el Sol, Huitzilopochtli, Coyolxauhqui, la luna, y la Tierra en medio, eclipsando a la luna. Vamos a ver, de alguna manera, en una recreación astronómica, en una recreación de un programa astronómico, cómo fue ese evento en esa fecha. Voy a permitirme hacer este diagrama, aquí utilizando Stellarium. Vemos que justamente ese 9 de mayo de 1324, que es en términos gregorianos el 17 de mayo, vemos aquí entonces al Sol llegando al nadir y la luna exactamente en el nadir, exactamente en una línea vertical. Está el Sol, está la luna y en medio está la Tierra. Justamente en el paso cenital del año 1 Tecnati. Esto no es casual. Esto es algo que está totalmente vinculado a esa guerra entre el Sol y la Luna. Es una interpretación, puede ser, pero ahí está la Luna metida. Sabemos que algunas fuentes nos dicen que era el lago de la Luna, ¿no? La laguna de la Luna. En otomí así se dice. Entonces, para mí este es uno de los grandes descubrimientos que el Calmecac calendárico tiene para ustedes, y vemos entonces cómo nos vamos llenando de astronomía, nos vamos llenando de pasos cenitales, nos vamos llenando de eclipses lunares, nos vamos llenando de alineaciones arqueastronómicas,
de fechas simbólicas de simetría, de simetría. Eso es justamente lo que habla esta ponencia, la simetría, la simétrica fundación de Tenochtitlan. Bien, aquí les voy a mostrar un acercamiento de lo que fue, cómo se habría visto la luna eclipsada justamente en ese día del paso cenital. Justamente en las antípodas de Tenochtitlan, la luna estaba vertical. Justamente ahí estaba. Entonces voy a mostrarles aquí cómo habría sido entonces, cómo se habría visto la luna eclipsada. Aquí les he puesto una imagen más grande para que veamos cómo se ve la sombra de la luna, la sombra de la Tierra proyectada en la luna, justamente en un eclipse. Aquí vemos, el mismo programa nos lo dice, en un eclipse umbral de 0.47 y penumbral de 1.46. En el día del paso cenital de 1324. Para nosotros, desde ahí empieza este proceso. Este proceso entre la lucha entre la Tierra, entre el Sol y la Luna. El Sol, de alguna manera, eclipsando a la Luna y en medio la Tierra. Bien, no sé si quieras comentar algo aquí, Gerardo, antes de pasar. Bueno, no, pues simplemente reiterar, ¿no? Lo sorprendente, ¿no? De cómo todos los actores en en esta gran danza cósmica, ¿no? Se ponen de acuerdo para funcionar como debe de ser, justo el día que eligieron para esa. Claro, fue calculado, ¿no? No fue que le atinaron. Fue calculado y definitivamente el hecho de la fundación, pues era tan relevante que lo tenían que ligar a un hecho sorprendente y bueno, astronómico, ¿no? Es increíble. Claro, esto no se ve, pero se calcula. Así es. Hay que recordar Sí, así es. que incluso hay quienes especulamos de repente y no entendemos la metáfora en estas leyendas que escuchamos, ¿no? Donde Huitzilopochtli vence a Coyolxauhqui y pues a todos nos gusta pensar que son las luchas del bien contra el mal y ese tipo de cosas que las tenemos bien arraigadas por eh, la colonización mental y bueno, Y los yo creo que malos. esta parte nos invita a verlo desde la otra perspectiva que es precisamente que está abajo, ¿no? Por eso pusieron a Coyolxauhqui en Templo Mayor abajo, y la encontraron abajo y desmembrada, pues, precisamente porque estaba en una alineación exactamente en un eje vertical. Y bueno, pues con esto ya la ciencia nos ayuda a validarlo en tiempo real. Pues quiere decir que estaba en el nadir, ¿no? Entonces, Exactamente. no son fábulas, sino que es una forma de hacer una historia en que nos transmita pues, precisamente lo que ocurrió, ¿no? Para que lo entendamos. Ahora esto pues, nos lo deja un poquito más claro y vamos a estar más pendientes en la forma en que interpretamos estas metáforas. Claro que sí. Mitología. Mitología. Sí, finalmente. Oye, César, ¿y dónde estaba Venus ese día? Ahorita vamos a hablar sobre Venus también. Ah, bueno. Ahorita solamente nos hemos basado en lo que dicen los anales de Tlatelolco. Sí, solamente ahí. Bueno. Todavía no le entramos a Venus, todavía no le entramos a las cronodistancias que eso. Es la punta del iceberg apenas. Sí, esto apenas estamos ahorita tocando el uno Zipactli mencionado en los anales de Tlatelolco, y de ahí armamos ya todo esto. Pero ahorita vamos a tocar justamente el otro ensamble, que es el Teocalli de la Guerra Sagrada, con su 2 Cali, con su 1 Tecpat y con su 1 Miquistli en las orillas, ¿verdad? Bien, vamos a seguir entonces con la presentación. Si me lo permiten, vamos a seguir hablando ahora, pero del paso cenital de 1325. Vamos a ver cómo se vinculan este paso cenital de 1324, primer paso cenital, con el primer paso cenital, pero ahora de 1325, es decir, del año 2 Cali. Y les he puesto aquí esta figura. Aquí vemos entonces estos son términos gregorianos, para que sea más claro.
Este sol es este mismo de acá, es el primer paso cenital y aquí vemos la eclipse de luna en el nadir, esta parte. Y el otro paso cenital está acá, el 17 de mayo de 1325. Y sabemos que 26 días antes de ese paso cenital, del primer paso cenital del 17 de mayo de 1325 gregoriano, hubo un gran eclipse de sol, que fue en términos julianos el 13 de abril. En términos gregorianos es el 21 de abril de 1325. Hubo un gran eclipse de sol justamente en ese año. Entonces vemos un eclipse de sol aquí y un eclipse de luna acá. Vemos entonces más actores astronómicos en esta parte, ¿no? Un gran eclipse. Ahora, desde que hubo esa alineación entre el sol y la luna y la tierra, si nosotros sumamos 584 días hacia el futuro, llegaremos al solsticio de invierno del año de 1325. ¿Qué son esos 584 días? Es justamente el ciclo sinódico de Venus. El ciclo sinódico de Venus. Quiere decir entonces que el paso cenital, primero paso cenital, más 584 días, llegamos al solsticio de invierno. Por eso eligieron esa latitud ahí, por eso eligieron la latitud ahí en Tenochtitlan, y por eso es lo que hemos venido hablando. Porque toda esa franja de los 19 a 20 grados sí está viendo el sol, pero más está viendo a Venus para vincularse con Venus en esa parte, ¿no? Entonces vamos a ver cómo a la mitad de esa cronodistancia, a la mitad de esos 584 días, está justamente una alineación más, que es la del 4 de marzo de 1325, aquí a la mitad, justamente también de la familia 73. Y sabemos que 584, al ser dividido entre 8, son justamente 73, es decir, para formar 584 días, se necesitan 8 segmentos de 73 días. Esta es una ecuación clásica de los mayas muy conocida, es muy conocida. Y entonces vemos estos 8 segmentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A la mitad, es decir, en el cuarto, vemos una alineación arquiastronómica. El 4 de marzo de 1325, totalmente gregoriano. Pero, aquí viene, a la mitad de la mitad, encontramos entonces la mitad del año de 1324. Y 73 días antes del solsticio, tenemos la otra mitad del año, que es ese justamente, de acá, el 1-2 de octubre de 1325. Es decir, las mitades de los años 1 pedernal y 1 y 2 Cali están vinculadas entre los pasos cenitales y el solsticio de invierno a través de justamente el número 73. Aquí los vemos, esta de acá y esta de acá. Entonces ya vemos armado todo ese esquema de 1 pedernal y 2 Cali, ese binomio, cómo están acotados, ya vimos por alineaciones arquiastronómicas, ahora vemos que también están acotados por el paso cenital, por el solsticio de invierno y justamente acotados por los días, por el número 73. Bien, esto es algo que entonces vamos terminando de armar este sistema, ya empezamos a hablar entonces de lo que es justamente los pasos cenitales. Voy a hacer un análisis posterior sobre esto, ¿verdad? Bien, si me lo permiten, entonces vamos a terminar de armar este esquema. Vamos a quitar esto de acá y vamos a concluir ya con lo que es el proceso de fundación según los anales de Tlatelolco. Que entonces ya encontramos todo esto, ya vimos todas las cuestiones astronómicas que hay en esos 2 años y encontramos ese Unocipactli en el 29 de julio, un día como hoy, que se llama como hoy, pero del año de 1325. Entonces, pues, esta sería la parte que yo me imaginé. Este es el lago, este es el sol, este es Huitzilopochtli en el cenit, esta es la luna, esta es la Coyolxauhqui en el nadir, y en medio estaría Tenochtitlan justamente en este día del primer paso cenital del año de 1324. Eso para mí es maravilloso. Increíble. Sí, es increíble. Bien, esta es la primera parte de la ponencia. Ahora vamos a seguir con Venus. ¿Dónde estaba Venus justamente en este proceso fundacional?
Si ya vimos que es importante, que está a 584 días de los pasos cenitales en la latitud de Tenochtitlan, justamente divididos, estos 584 días, vamos a ver qué estaba haciendo Venus en esos 2 años, ¿no? Y para eso les he marcado este esquema. Es este mismo esquema. Aquí vemos el año 1 pedernal, el año 2 Cali, y en medio tenemos la mitad del año 2 Cali. Esa mitad del año 2 Cali. Y vamos a ir viendo, en base a lo que son las efemérides de Venus, vamos a ir viendo dónde estaba Venus en esos años. Aquí les he puesto 2 láminas que saqué el astrónomo Daniel Flores, en donde nos está mostrando, estas son las fechas de las efemérides de Venus. Por ejemplo, aquí vemos en el 15 de diciembre de 1324 tenemos una conjunción inferior. El 19 de diciembre de 1324 tenemos una probable aparición de Venus, una primera aparición matutina de Venus. Y en el año ya de 1326 tenemos justamente otra conjunción inferior el día 20 de julio de 1326. ¿A qué corresponden estas fechas? Aquí es lo que quiero más marcárselas. Vamos a analizar primero esta de lo que es la primera aparición matutina de Venus, justamente esta de acá, el día 19 de diciembre de 1324. Y esa se las he marcado acá. Aquí está. Primera aparición matutina, aquí una estrellita con azul, se da el 19 de diciembre de 1324. ¿Y qué fue ese 19 de diciembre de 1324 respecto al calendario? Es el día en que se divide el año en 2 segmentos, uno de 260 y otro de 105. Es decir, Venus estaba apareciéndose la primera vez en su etapa matutina en el día 1 de Quecholi. Es cuando justamente estaba dividiéndose el año en un segmento de 260 y 105. Entonces vemos que justamente entonces Venus estaba siendo medido en base al calendario. Esto estamos hablando del año 1 pedernal. Sabemos que el ciclo sinódico de Venus es de 584 días y engloba más de un año, porque un año solamente es de 365 días. Y ahora vamos a buscar las otras conjunciones que acabo de mostrárselas acá. Una de las conjunciones inferiores que se dio de Venus en el año de 1 pedernal se dio justamente el 15 de diciembre de 1324, esta misma que les he puesto aquí, 15 de diciembre de 1324, la conjunción inferior. Elongación significa qué tan lejos estaba el planeta del Sol respecto a la Tierra, respecto a cómo se veía desde la Tierra. Aquí tenemos entonces una conjunción inferior ese día del 15 de diciembre y vemos la otra conjunción inferior, 584 días después, aquel 20 de julio de 1326, tal y como lo vemos acá. 20 de julio de 1326. ¿Y qué creen? Son 584 días justamente aquí, en estos de acá. Y en medio justamente está la mitad del ciclo sinódico de Venus. Justamente a la mitad del año 2 Cali. Es decir, el año 2 Cali, en su centro, también estaba marcando el centro de una conjunción inferior y otra conjunción inferior estaba justamente en su centro. Podrían decirme, es la conjunción superior, está movida por un par de días, pero calendáricamente, no astronómicamente, calendáricamente está a la mitad. Es decir, son 292 días entre el 15 de diciembre y este 2 de octubre. Y desde este mismo 2 de octubre al 20 de julio también son 292 días. Y aquí viene algo bien interesante. No hemos hablado respecto a qué día es este día 183. Y aquí viene la vinculación justamente con el Teocalli de la Guerra Sagrada. Porque ese día central del año 2 Cali justamente es el día 1 Miquistli. Y ese 1 Miquistli lo tenemos labrado en el Teocalli de la Guerra Sagrada. Claro. Entonces ya tenemos un 1 Zipacli, que nos dicen los anales de Tlatelolco, y tenemos a un 1
1 Miquisli, en el día central del año 2 Cali, en el día central, entre una conjunción inferior y otra conjunción inferior, 292 días y 292 días. Pero además está vinculado a otras cronodistancias. ¿Por qué? Porque si de ese día central nosotros le agregamos, más bien le quitamos 584 días, llegamos a un 25 de febrero de 1324, que en términos gregorianos corresponde a una fecha de alineación también en un día 1 Zipacli. Y si a este día le sumamos 584 días, llegamos al 9 de mayo de 1327, que no es otra cosa más que el primer paso cenital en Tenochtitlan. ¿Lo ven? 584 a la derecha, 584 a la izquierda, y están otra vez el sol, otra vez alineaciones y paso cenital. Y vemos aquí también entonces 292, entonces por eso es que estamos hablando de una simétrica fundación, porque está en el medio de varios eventos desde donde se pueden transcurrir el tiempo a través de cronodistancias y de lo que son los múltiplos y los números calendáricos, como es el 260, el 584, el 292, que es la mitad de 584, el 65 y todo lo que son las trecenas, ¿verdad? Y no solamente eso, sino ese día, si le sumamos 584 días, llegamos al día 13 Itzcuintli. ¿Y qué es el 13 Itzcuintli? Es la mitad del Tonalpohualli. Es el día número 130. Vemos todas esas simetrías, todas esas simetrías, ¿verdad? Sí. Disculpen ustedes. Bien, entonces vamos a ver cómo también este día central se vincula directamente con su propio año, con el año 2 Cali. ¿Por qué? Si a este día central 1 Miquistli le sumamos 78 días, es decir, 6 trecenas, llegamos justamente al día 1 Quecholi, que es cuando se divide el año en segmentos de 260 y otro de 105. Pero si le restamos a este mismo día 78 días, llegamos a su contrario, que es cuando la división del año ahora es 105 más 260. Y hacia el futuro es 260 más 105. Entonces vemos esta simetría intencional, simetría absoluta respecto a alineaciones, respecto al ciclo sinódico de Venus, respecto a la mitad del ciclo sinódico de Venus, las conjunciones inferiores del planeta y de forma calendárica. Más adelante vamos a seguir hablando al respecto de esto. No sé si quieres agregar algo aquí, Gerardo. Creo que ya está aquí el Doc y también tenemos a Gastón. Si quieren agregar algo antes de que pase. Okay. No, pues. Ya encarreradito, ya, síguete. Dale, Israel. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Perdón la demora, pero pues he estado un poquito atareado aquí poniéndome al corriente, mi amigo César, pues muy interesante con esa lectura del Teocalli de los guerreros, que se le ha querido hacer otro tipo de lecturas ancladas a justamente veintenas ajustadas. Este análisis que nos regalas nos da pie a ver cómo es posible hacer una lectura desde la cuenta ininterrumpida. Entonces, pues a mí me parece de gran interés. Ya más adelante quizá nos vas a hablar de ese segundo paso cenital tan socorrido, de ese que acaba de suceder, ¿no? Que todo el mundo celebra como la fundación de Tenochtitlan y pues que pues al final resulta el menos relevante en todo el proceso, ¿no? Pero bueno, te dejo para que continúes. Muchas gracias por estar aquí. Aquí andamos. Ok, bien. No, te agradezco mucho, amigo Ilhuicaya. Sé que estás salvando al mundo estás en primera fila contra el COVID. En tu trinchera, pero bueno, vamos a seguir. Qué bueno que nos acompañas. Bien, voy a seguir entonces con esta parte. Entonces ya vimos los anales de Tlatelolco, ya vimos al Sol, ya vimos pasos cenitales. Ahorita terminamos de ver Venus, pero todavía vienen más cuestiones ahí. ¿Por qué? Pues porque ahora vamos a empezar, como ya tocamos justamente ese 1 Miquistli, pues vamos a hablar ahora de lo que es el Teocalli de la Guerra Sagrada, que está justamente aparecido ahí en este monolito fundacional. Ya encontramos entonces, si ese 1 Miquistli
pertenece al año 2 Cali. Es el día central de ese año y desde ahí ya vimos toda la simetría que hay respecto a ese tonali. Bien, vamos a seguir entonces ahora con el Teocalli de la Guerra Sagrada, ya que tocamos ese uno Miquistli que está labrado ahí. Y ahora vamos a hablar sobre lo que es la migración, desde Aztlán a Tenochtitlan. Sabemos cómo por algunas fuentes se relaciona el año de 1064, 1065 como el primer año en que sale, o que se inicia esta migración. Hay algunos otros años mencionados, pero nosotros hemos hecho análisis de lo que fue ese año 1 pedernal de 1064, 1065 en base a esta correlación del doctor Alfonso Caso, y descubrimos de que tiene un simbolismo muy importante respecto a los pasos cenitales de ese año en Teotihuacán, y quiero mostrárselos aquí en adelante. Entonces vamos a estudiar cómo se relaciona la migración desde Aztlán a Tenochtitlan, justamente con este proceso de fundación, por este proceso de fundación de la ciudad y con el Teocalli de la Guerra Sagrada. Bien, vamos a ver, vamos a establecer aquí nuestra línea de tiempo, pero ahora vamos a ver, como se los dije, vinculados al Teocalli y a las fechas de migración, o nuestra propuesta de fecha de migración. Aquí tenemos entonces este día central del que venimos hablando, este uno Miquistli, que está labrado justamente en el Teocalli de la Guerra Sagrada. Ya vimos cómo encontramos este día central del año 2 Cali, que es el día ordinal número 183. Es una fecha de alineación astronómica, y también vemos que es el tercero de Xocolhuetzli, de la veintena de Xocolhuetzli, que es justamente el día central del año. Bien, vamos a ver cómo ese uno Miquistli, ya se lo habíamos presentado aquí, de que pertenece a ese día central, ¿verdad? Es el día central acá. Pero del otro lado del contrario a este uno Miquistli, del otro lado tenemos a un tonali, uno pedernal. Y vamos a hacer ese estudio de ese uno pedernal. Esta es una propuesta, ¿verdad? Y sabemos que también arriba tenemos al tonali 2 Cali. Ese sí está enmarcado en un cuadrete que probablemente nos habla de un año, ¿verdad? Vamos a analizar entonces ese tonali ahora 1 pedernal. Ese tonali 1 pedernal, como se los dije, está contrario justamente a lo que es el tonali 1 Miquistli. Están encontrados, están en laterales, en la forma lateral del monolito. La distancia que hay entre ellos también es importante, pero ahorita vamos a analizar este día 1 pedernal. ¿Por qué? Porque nosotros hemos propuesto que aquel año de 1064, 1065, el día que le daba nombre al año, es decir, el día 1 pedernal, correspondió justamente a el día en que estaba pasando de que ocurrió el paso cenital, el primer paso cenital, pero en la ciudad de Teotihuacán, donde había sido creado el sol. El primer paso cenital en Teotihuacán correspondió al día 1 pedernal del año 1 pedernal de 1064 y 1065. Entonces, es muy probable, es muy probable que esto lo hubieran sabido. Esto es algo que se hubiera podido vincular, ¿no? Nosotros hemos propuesto de que justamente debió haber sido algo importante, de que justamente su migración salieran de Aztlán basándose en el paso cenital en la ciudad tan importante como es Teotihuacán. Y bueno, y calculamos ese día, que es el 11 al 12 de mayo de 1065, que corresponde al 18 de mayo, 17 y 18 de mayo gregoriano de ese año, de 1065, 1 pedernal. Y calculamos la distancia que hay de este día, aquí como podemos verlo en el códice Boturini, a este día que está también el 1 pedernal, suponiendo que también está representando el día 1 pedernal del año 2 Cali. ¿Y qué creen? Justamente en esa cronodistancia, déjenme decirlo acá, porque ya se los conté y aquí está el texto, pero ya se los conté. Esa cronodistancia es la siguiente. Son exactamente
260 años de 365 días. Exactamente. De este primer paso cenital en Teotihuacán, en el año 1 pedernal de 1064-1065, a este día en que calcula que está para el 7 y 8 de marzo de 1325. Entre este 1 pedernal y este otro 1 pedernal son exactamente 365 periodos de 260 años, 260 años o 365 periodos de 260 días. Se puede tener una doble lectura, ¿no? Entonces, para mí, esta es una interpretación obviamente mía, este 1 pedernal está relacionado con su inicio de migración, y este 1 miquistle está relacionado con el inicio de la ciudad de Tenochtitlan, ¿verdad? Más adelante les voy a mostrar más evidencia al respecto. Bien, aquí como se los he puesto, hay 260 años exactos entre ese primer paso cenital y este 1 pedernal labrado en el Teocalli de la Guerra Sagrada. Pero no solamente eso, sino aquí viene otra parte bien interesante. Déjenme mostrárseles. Entre este día 1 pedernal y este día 1 miquistle, tiene una doble lectura. Puede ser a 52 días o puede ser a 208 días. Pero 208 días sí es divisible también entre 2. Y entonces calculé la cantidad de días que hay justamente entre estos dos tonales. Y son 208 días, 208 tonales. Y entonces podemos ver aquí lo siguiente, que se podría vincular este 2 Cali, el tonali 2 Cali, que además es un Shio tonali, o sea, es un día cargador del año, que estaría al 21 de junio de 1325, juliano, y estaría vinculado justamente a una división simétrica o cuasi simétrica de 104 días entre ambos tonales. Hay un cronosegmento medio de 104 días de aquí a acá, y hay un segmento inclusivo de 104 días entre este y este. Vemos entonces cómo probablemente también esto fue algún tipo de vinculación, digámoslo, simétrico para poder escoger estos tonales, ¿no? Seguimos viendo simetría en todo esto. Bien, vamos a ir entonces analizando cómo es que estos tonales que están ahí se relacionan entre sí con respecto a otros eventos. Ahorita lo que estamos leyendo, pues, ya encontramos este 1 miquistle relacionado con Venus y con toda esta simetría. Pero estamos complementándolo para ver cómo se vincula con eventos en el futuro y con eventos en el pasado. Y aquí quiero mostrarles algo muy importante, porque se relaciona, probablemente se relaciona con el fin de Tula y con la caída de Tenochtitlan. Ese 13 de agosto que estamos próximos a conmemorar, ese 13 de agosto de 1521, se vincula con este día central y vamos a ver de qué forma. Y también probablemente se vincule con la caída de Tula. Es decir, cae Tula y después la ciudad emergente más grande, digamos, más importante, es Tenochtitlan, ¿no? Digamos que cae Teotihuacán, después surge Tula, de una manera, grosso modo, después de Tula surge Tenochtitlan, ¿no? De alguna manera se van sucediendo en el tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo es que estos dos tonales se relacionan con eventos en el futuro. Y vamos a ver cómo se relaciona principalmente con el abandono de Tula y con la caída de Tenochtitlan. Así es, la caída de Tenochtitlan. Aquí lo vamos a ver. La caída de Tenochtitlan se dio ese 13 de agosto de 1521. Todos sabemos que fue en un tonali 1 Coatl, del año 3 Cali, en el segundo día de la veintena de Xocotlhuetzin. ¿Y cómo se relaciona con este 1 miquistle del labrado en el Teocalli de la Guerra Sagrada? Se relaciona de la manera perfecta respecto a un múltiplo de 365. ¿Por qué? Vamos a verlo. Hay exactamente 196 años entre este 1 miquistle y este 1 Coatl. Es decir, 196 periodos de 365 días, 71.540 días.
o visto a través del periodo sinódico de Venus y su mitad, 245 por 292 días, o 122.5 por 584. Entonces, si esta es la fecha de fundación, si esta está vinculada a la fundación, también se vincula con la fecha del final de Tenochtitlan. Tenemos un inicio y tenemos un final. Exactamente por 196 por 365. Ni un día más, ni un día menos. Está acotada su fundación con su entrega. Entonces la ciudad de Tenochtitlan tenía que ser entregada justamente ese día. Ese día, y eso ya lo hemos marcado porque se vincula con este Tonali 1 Miquistli. Y eso pues es realmente extraordinario. Pero fíjense aquí otra cosa. 196 no suena como muy anahuaca. No suena un número muy conocido de 196. Y yo me hice la pregunta, ¿por qué este 196 no es un 240, 130, 260, ¿no? Me hice esa pregunta. Y entonces le resté, como ya lo había hecho antes, en base a algunas otras simetrías, le resté 365. Y aquí me vino la sorpresa, porque si le restamos 365 menos 196, ¿quién me puede decir, quién puede hacer esa resta? A ver, ¿cuánto fue? 365 menos 196. Son 169. Exactamente. Así es. ¿Y qué es 169? 13 por 13. Exactamente. Entonces ahí se vincula la otra parte hacia atrás, porque calculé lo que son 169 para atrás y llego justamente al año de 1156, que un par de fuentes dicen que es cuando por fin se da el abandono de Tula. El abandono de Tula se da justamente en el año 1156, que fue un año 2 pedernal. ¿Y qué tiene el año 2 pedernal? Que en su centro tiene al día 1 Zipactli. Todos los años, 2 pedernal tienen en su centro al día 1 Zipactli. Un día después de este 1 Zipactli hubo un eclipse del sol. Bueno, este se los puse. Y aquí vemos entonces la cantidad de días. Exactamente 169 años de este punto, de este 1 Zipactli a este 1 Miquistli, exactamente son 210 periodos de 292 días, que son la mitad del ciclo sinódico de Venus, o 105 periodos de 584 días, de aquí a acá. Venus. Ajá, Venus. Prácticamente es como si el 1 Miquistli, que es muerte, era marcar el inicio de la caída, el inicio de la muerte de La Tenochtitlan. transformación, ¿no? Exacto. Transformación, obviamente. Vemos este 1 Zipactli y este 1 Coatl acá. Y entonces ya podemos ver cuántos años hay de aquí a acá. Exactamente 365 años de 365 días. Así de sencillo. Entonces, en esto no caben bisiestos, no caben estiramientos, no cabe nada. Sí, no. Y es impresionante porque entonces podríamos pensar que las caídas o los abandonos o todas estas palabras que utilizamos para designar supuestamente cuando las ciudades fueron abandonadas o destruidas o como queramos llamar, resulta que todo está programado. Y está no solamente programado, sino que además está vinculando una ciudad con la otra a través del tiempo incluso, ¿no? Exactamente. Impresionante. Sí, es impresionante cómo ese 1 Miquistli calculado con la ecuación del doctor Alfonso Caso es el día central del año y ahí exactamente calculas ese 1 Miquistli al 13 de agosto de 1521, hay exactamente 196 años de 365 días. No hay cabida para estiramientos de año, no hay cabida para estiramientos de día, no hay cabida para ningún tipo de bisiesto. O sea, son 196 años de 365 días, punto. Y hacia atrás, entonces vemos lo que se podría vincular con Dulan. Esta es una propuesta, de este lado esta es una propuesta nada más. Lo que sí es muy comprobable es de este lado hacia la caída de Tenochtitlan. Bien, pues voy a seguir con la ponencia. Sí es una ponencia larga porque tenemos muchos datos. No solamente es un paso cenital como se ha manejado hasta ahora, sino son muchos datos. Tal vez, incluso con lo que ya nos acabas de decir, ya nos está haciendo algunos el cortocircuito, porque
todo lo que se desprende de aquí Híjole. no termina, más bien como que vuelve extenso todavía los demás datos y investigación que, que estás haciendo. Diría que hiciste, pero pues todavía no termina. Creo que se está haciendo cada vez más extenso. Y bueno, a los que nos estaban siguiendo en Facebook o a las personas de Zoom, les comunicamos que vamos a subir la grabación porque en Facebook se concluyó. No sé si César pudiera intentar transmitir en Facebook el pedacito o lo subimos completo después. Lo subimos completo después para no distraernos. Muy bien. Continuamos entonces. Ok, vamos a seguir entonces. Bien, si me lo permite, entonces aquí les he mostrado una manera de resumen de estas fechas, ¿no? El 1 Miquistli estaría entonces vinculado con su inicio de la ciudad y con la caída de la ciudad a través del 196 por 365. Y por el otro lado, el 1 Tecpac estaría vinculado con la migración desde Aztlán y 1 Miquistli a través del número 260, que son 365 por 260. Es decir, el 1 Tecpac estaría relacionado con su inicio de la migración y el 1 Miquistli estaría relacionada con el inicio de Tenochtitlan y con el final de Tenochtitlan, relacionado justamente a través del 365. Parece increíble, ¿no? Esta exactitud, pero pues ahí están los números. Ahí está el mecanismo calendárico que funciona. Bien, voy a pasar entonces ahora... ¿Perdón? Perdón, me gustaría además hacer un comentario. Es muy interesante que en el Tonalpohualli, o sea, en el desplegado de Tonalá, del Borgia, por ejemplo, por tomar cualquiera como referencia, están justo Semiquistli y Setecpatl uno arriba del otro. Sí. Digo, viéndolo espacialmente y todo, el hecho de que estén uno sobre el otro, pues digo, tampoco es, es menor, ¿no? No, y en muchos de los Shumolpili, de estos que le llamamos Shumolpili o Shinalpili, los monolitos estos circulares, en sus orillas tienen 1 Tecpac y tienen al 1 Miquistli, justamente como dando balance, ¿no? Claro. Bien, aquí me voy a ir un poquito rápido porque ya hablamos respecto a lo que es esta simetría del tonal y 1 Miquistli respecto a algunos eventos. Me gustaría que mostrárselos de volada, pues aquí la conjunción inferior de Venus, que ya vimos, la otra conjunción inferior de Venus, y vemos que justamente a la mitad está el 1 Miquistli. Esto de manera de resumen, ¿verdad? Tenemos aquí también una fecha de ligación solar, un primer paso cenital a través del número 584, hacia la derecha o hacia la izquierda. Y por el otro lado, pues también ya vimos que se vincula con 1 Quecholi y con el 5 de Etzalcoalistli, justamente dividiendo al año en segmentos de 260 y 105. Pero aquí me gustaría mostrarles esto. ¿Se acuerdan que les dije que había 78 días de este día central, justamente cuando se divide el año en un segmento de 260 y para atrás 78 y también se divide en 105 y 260? Pues este número 78 es la cantidad de circulitos, de circulitos aquí labrados alrededor del Nahui Olin. Esto es como anécdota o de alguna manera para que se vea la relevancia de ese número 78. Son 78 circulitos los que se ven aquí justamente en el centro del monolito también del Tokhari de la Guerra Sagrada, que pues bien podrían ser estos 78 días, 6 trecenas, ¿verdad? Bien, entonces vamos a seguir. Aquí nuestro amigo Ilhuicaya nos había me recordó que hablara sobre ese segundo paso cenital de que la neotradición mexica habla sobre esta parte de la fundación o enarbolado como la fecha de fundación. Hasta ahora no ha salido ningún segundo paso cenital, pero sí es posible vincularlo con el 1 Miquistli a través de dos sumandos, de 260 y de 182. 260 es el Tonalpohualli y 182 es justamente la mitad de un año. ¿Por qué? Porque de ese día 183 del año 2 Cali
el día central, le restamos exactamente 442 días, llegamos al 18 de julio de 1324. 18 de julio de 1324, que en términos gregorianos, entonces sí estamos hablando del 26 de julio que están celebrando actualmente, el 26 de julio de 1324. Entonces, sí se vincula, o podría vincularse ese segundo paso cenital, pero porque ocurrió exactamente 442 días antes de ese Uno Miquisli. Es decir, podríamos decir o podríamos sugerir que entonces el proceso de fundación, digamos, solar, sí habría empezado con este segundo paso cenital y 442 días después habría sido entonces ese Uno Miquisli y 443 días después estaríamos en un día Uno Quecholi, que es la división del año de 260 más 105. Probablemente, entonces ahí sí podríamos vincular esta celebración que se hace del 26 de julio, pero no como la fecha de fundación, sino como una fecha desde donde se parte para llegar exactamente a ese Uno Miquisli, que ya vimos que es el día central desde donde se reparte todo lo demás, ¿no? Entonces, ahí lo dejo. No sé si Israel, tú quieras comentar algo. Tú fuiste el que me sugeriste que lo nombrara. ¿Estás por ahí? Sí, por aquí andamos. Pues hacer el hincapié, ¿no? De que esa fecha está vinculada, pero con 1324, no tanto con 1325. Y habría que revisar las bases de la celebración de esa fecha de paso cenital. Estaba yo buscando por aquí la presentación que tenía por ahí sobre de cómo están tomando. Resulta que, bueno, nada más como una nota al margen, ya por ahí hicimos algún ejercicio, algún videíto al respecto de esto, y veíamos cómo creemos que hay un error de cálculo en ese intento de vincular el paso cenital segundo en Tenochtitlan con ese 18 de julio de 1325, ¿no? Porque vaya, si se realizan los cálculos, las correcciones al año, tal como lo prescriben, ya sea Arturo Mesa o Tlacassin Estivalet Corral, los 12 personas pues encargadas de sostener esa correlación en relación a que fueron los que hicieron la investigación más profunda. Mi pensar es que por ahí hay un error de cálculo, hay por ahí un día, se va un día más del Uno Miquisli, ¿sí? Y el Uno Miquisli lo relacionan sí con el paso cenital de 1324, sin embargo, sin esa fecha, más bien con ese mecanismo calendárico, el cálculo no cuadra. Y además, como tú bien mencionas, julio, el 18 de julio está referenciado hacia el año 1 Tecpad y no hacia el año 2 Cali. Entonces son muchas situaciones por ahí. Mira, no lo encontré, déjame ver si lo encuentro en el transcurso de lo que resta de la ponencia. Ok. Se los paso, pero pues nada, agradecerte esa situación y hacer ese hincapié, ¿no? Que están ahí, los años no están siendo los que se dicen, ¿no? Sí, adelante. Es muy cuestionable, sabemos que es muy cuestionable ese 26 de julio, ¿no? Porque viene de un 18 de julio que sabemos que por Sigüenza y Góngora, y ya sabemos todo lo que es hablar sobre ese 18 de julio, que además, Sigüenza y Góngora dice que era 1327, y no sabemos si era juliano o gregoriano, ¿no? Entonces, así bueno, es. ahí viene otra cosa. Y además lo han querido vincular con lo maya, ¿no? Pero irónicamente esa fecha de 26 de julio, el año en que supuestamente inicia el año maya ajustado, también por ahí hay una situación de se hizo el auto de fe de Mani, ¿no? Entonces se está celebrando el inicio del año nuevo en una fecha en donde hubo quema de códices y destrucción de cultura maya. Entonces sí, yo creo que esa fecha tiene que revisarse bien, hay que ser, o el llamado a las personas que sustentan
tipo de celebraciones, pues es a ser bien honestos, a revisar bien estas situaciones pues para corregir. No está mal corregir, no está mal decir, pues hay que empezar a hacer las cosas de manera diferente, y pues esperemos que haya voluntad en el futuro para que se pueda corregir en base a lo que se está descubriendo. Claro, Gracias, César. yo haré la invitación a la gente que defiende esa fecha, pues que nos presente algo como lo que estamos presentando nosotros, ¿no? Armado con astronomía, con cálculos. Bueno, ahí está la propuesta, ¿verdad? Gracias. Muy respetable, sí. Bien, me voy un poquito más rápido porque, como se los dije, sí es una ponencia algo larga porque son muchos datos. Entonces, pues mira, vamos a seguir con esta simetría de ese tonal Miquisli, pero vamos a verlo ahora con respecto al ciclo sinódico de Venus. Miquisli está aquí. Si le sumo 584 días, llego a un paso cenital. Si le sumo otros 584 días, llego al solsticio de invierno. Pero si le resto 584 días, llego a una fecha de alineación de la familia 73 en un tonali 1 Zipactli, y si le resto otros 584 días, llego justamente a un día de la conjunción superior de Venus. Entonces vemos esta simetría del tonal de Venus. Por eso es que hablamos de una simétrica fundación de Tenochtitlan. Y no solo eso, sino vamos a seguir. Ahora este es respecto al ciclo sinódico de Venus. Déjenme ir aquí. Ahora vamos a hablar respecto a el ciclo de 18.980 días, que no es más que nada que el ciclo de 52 años, o 73 tonalpohualis, al que se le conoce como el fuego nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente ese tonali del 2 Cali, del 2 Miquistli, está a la mitad, exactamente a la mitad, entre el tercero de Xocolhuetzi del año 2 Caña de 1351, que es un año de fuego nuevo, y atrás también está exactamente al día central de un año 2 Caña también de fuego nuevo. Es decir, hay 9.490 días hacia el pasado y 9.490 días hacia el futuro. La suma de estos son 18.980 días. Y exactamente a la mitad tenemos ese 1 Miquistli. Este es año 2 Acac, este es 2 Acac, significa que el año 2 Cali está a la mitad entre esos 52 años en el 26. Y a la mitad de ese año 26 está el tonali 1 Miquistli, a la mitad de ese año 2 Cali. Vemos entonces cómo no solamente se relaciona en el tiempo corto, sino en tiempos más largos. Y no solamente eso, sino si restamos estos 9.490 días, llegamos justamente al 17 de octubre del año 1299 gregoriano. El 17 de octubre es una fecha de alineación arquiastronómica, pero de la familia del 65. Pero es una fecha de alineación arquiastronómica. Y si al futuro le agregamos 9.490 días, la mitad de un ciclo de fuego nuevo, llegamos a un 4 de octubre de 1351, que también es una alineación solar, pero de la familia del 78. Entonces, y recordemos que el mismo 1 Miquistli es una fecha de alineación solar. Entonces, vemos cómo también está cronodistanciado simétricamente entre los factores del 52 años, entre estos 2 Acac y este 2 Acac. Entonces, está a la mitad de este segmento, a la mitad del ciclo sinódico de Venus, a la mitad del año, y así vemos que son muchas mitades. Por eso es una simetría absoluta de este tonali 2, de este tonali 1 Miquistli. Ahora déjenme presentarles alguna cuestión extra respecto a el tonali, ese tonali 1 Zipactli. ¿Se acuerdan de este 1 Zipactli que fue justamente cuando se dedicó el montículo de Céspedes? ¿Se acuerdan que ya lo vimos, verdad? 2 veces 584, llegamos a una fecha de alineación arquiastronómica. Una vez 520 días para atrás, que con esto se calculan los eclipses, llegamos a un 4 de marzo, otra fecha de alineación arquiastronómica. Este ciclo de 1209 se conforma de la suma de 584 más 365 más 260. 2 veces este ciclo, llegamos a un 20 de marzo, que es un equinoccio de primavera,
y la mitad, como ya lo vimos, del ciclo necesario para el fuego nuevo, que son 18.980 días, a su mitad, digamos a un 13 de agosto del año de 1299, una fecha de alineación solar. Estos son extras que les quise poner, que unos Zipactli, cuando extendemos el tiempo, encontramos otro tipo de correlaciones, ¿verdad? Y bueno, ya casi estamos por concluir, ¿eh? Ya casi estamos por concluir. ¿Se acuerdan de ese gran eclipse de sol del año de 1325? Ese 21 de abril gregoriano, 13 de abril juliano, ¿se acuerdan? Que inclusive el astrónomo Jesús Galindo Trejo ha propuesto también y Matos Moctezuma, como que fue influenciable, o más bien influenció en esta decisión respecto a la fundación. Pues vamos a ver que quizá tenga razón. ¿Por qué? Aquí les he puesto ese cálculo. Este es el día este es el día del eclipse, ese 21 de abril de gregoriano de 1325. Y vemos cómo se relaciona a través del ciclo de fuego nuevo y llega a una alineación. A través del ciclo de Marte y llega a una alineación. A través del ciclo para el desfase trópico y llega otra alineación. 2 veces la suma de 585, 365 más 260, que es el ciclo de 1209, llegas a una alineación. Aquí un ciclo de 1209, otra vez alineación. Entonces vemos cómo ese eclipse realmente sí fue un factor para poder llegar a todas estas correlaciones, ¿verdad? Todas son fechas de alineación arqueoastronómica, todas. Bien, finalmente vamos a llegar a las conclusiones. Vamos a hablar sobre las conclusiones, que también tienen su chiste, ¿verdad? Primeramente, vamos a ver que los anales de Tlatelolco, que no ha sido tomado en cuenta, y el Tocali de la Guerra Sagrada, deben de tomarse en cuenta. Los anales de Tlatelolco nos dan la fecha de dedicación del primer montículo de la ciudad, que siendo estrictos podría ser justamente una fecha de fundación. Pero ya vimos que ese Tonali Unomiquistli, que también está en el Teocalli de la Guerra Sagrada, también tiene muchas virtudes, ¿no? También tiene muchas virtudes. Entonces, ninguno de los dos puede dejarse fuera de la ecuación, desde mi punto de vista, ¿verdad? En mi opinión, no debe de quedarse afuera, porque con estas 3 fechas se puede armar todo lo que ya vimos. Con estas 3 fechas nada más. Bien, entonces vamos a seguir con las conclusiones. Vamos a hacer una cuestión aquí como un repaso. El inicio del proceso, entonces, habría sido cuando se acuerdan de ese eclipse de luna, el sol, la tierra y la luna aquí abajo. Ese habría sido entonces el inicio en 1324. Después de eso, habría sido esta parte importante, que es la dedicación del primer montículo de Céspedes. En este esquema se ve resumido todo eso. Unosipactli está aquí, vinculado a los pasos del sol por el cenit, por el nadir, y con el paso del sol en el cenit respecto a ese primer paso cenital de 1324. 292 días para acá, 292 días a la mitad, y encontramos esos 365 días acá, dividido en 105 y 260, y otro en 260 y 105. ¿Y qué creen? ¿Se acuerdan de esos 260 días que hay desde ese paso del sol por el nadir en un día 13 Shosh? Son estos. Es exactamente estos 260 días, y este es el Unosipactli. Aquí se ve entonces cómo sí es posible y se relaciona a través de los números cronométricos del calendario, de la astronomía, del ciclo de Venus, del sol por el cenit y del sol por el nadir, y además con este eclipse de luna, precisamente en el paso cenital de 1324, en el primer paso cenital en la latitud de Tenochtitlan, vemos cómo sí se relaciona con este Unosipactli. Bien, entonces vamos a ver aquí. Finalmente, la fecha de fundación que probablemente, o que yo le veo más probabilidad, es esta, la de Unomiquistli. ¿Por qué? Principalmente porque está labrada ahí en el monolito. Segundo, por toda esa simetría que se da desde el Tonali Unomiquistli. Y lo más importante, se vincula con la caída de Tenochtitlan, marcando su principio
y marcando su final, exactamente 196 años de 365 días. Por eso es que yo me inclino más hacia ese uno Miquistli. ¿Por qué sugiero al Tonali? Entonces, pues aquí les he puesto algunas razones. Es innegable porque está labrado en el monolito, por su simetría que ya les he mostrado, porque es el día central o ombligo del año 2 Cali, porque es una fecha de alineación arqueastronómica, vincula el primer paso cenitario al solsticio de invierno, porque está a 65 días de ese 1 Zipactli, a un cosijo, a un cosillo, y sobre todo porque está exactamente a 196 años de 365 días de ese final. O sea, marcando su inicio y su final, ¿verdad? Bueno, pues creo que ya queda una o dos láminas por compartirles. No es cierto, ya es solamente darles a ustedes las gracias de este suplicio que ha sido para ustedes. No, no, no.